De España, a Terry Hurtado, nuestro concejal animalista de Cali, y a Catherine Jubinao, quien es más conocida por su trabajo de vigilancia de la actividad del Congreso en su programa o en su plan de trabajo en Vagos. Entonces, sin mayores preámbulos, hoy le vamos a dar la bienvenida. En primer lugar, agradecerle al Instituto Demócrata el Instituto Nacional Demócrata por su apoyo, por su colaboración en todas estas actividades del Centro de Pensamiento,
Y entonces le damos la palabra a nuestra querida Carolina. ¿Quién va a estar hoy en el Instituto Nacional Demócrata? Juliana. Juliana, para que nos haga un resumen muy breve de la anterior exposición del Centro de Pensamiento, el anterior foro del Centro de Pensamiento en 1 minuto, y enseguida damos paso a nuestros panelistas. Muchas gracias y bienvenidos todos. Buenas tardes a todos y a todas. En pantalla están viendo la pieza que hicimos la sesión pasada. La sesión era referente a la política internacional. Vemos unos puntos claves que se conversaron, como una idea general sobre el retroceso de la agenda en términos de política internacional, a partir de, pues, de la coyuntura actual, como esta brecha de la política exterior también se ve a nivel territorial y cómo estas relaciones cultivadas por décadas están decayendo. Se hablaba también acerca de, bueno, con esta situación que se puede hacer, cuáles podrían ser unas acciones conjuntas para avanzar y fortalecer estas relaciones, y habían ideas relacionadas con una perspectiva de sostenibilidad, fortalecer la política migratoria, acciones como regularizar a los migrantes. Esto es importante para mejorar las relaciones internacionales, y todo esto pues debe ser trabajado para proteger la economía interna. Entonces acá está como las principales ideas, y al final de la sesión les mostraré la pieza de hoy. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Nacional Demócrata por su colaboración en todas estas actividades del Centro de Pensamiento. Enseguida entonces voy a presentar a los invitados. Querido, bueno, vamos a darle paso, pues dijimos, los invitados son Arancha y Catherine, pero adicionalmente el concejal animalista Terry Hurtado. Vamos a darle la palabra a Terry, pues antes agradecerle por su trabajo tan importante como concejal de la ciudad de Cali. Terry es líder de un movimiento animalista, hace muchos años, más que líder de un movimiento, es un animalista puro, digamos, dedicado de corazón a esta actividad. Es una activista que ha trabajado toda la vida por la liberación animal y la naturaleza. Consiguió más de 16,000 votos, llegando a ser una de las votaciones más altas en el Consejo de Cali. Ha sido delegado ambiental en el Consejo Territorial de Planeación de Cali, profesor de matemáticas y física, investigador y académico. Tiene una maestría en ciencias holísticas. Entonces, Terry, por favor, Terry se disculpa porque tiene otra actividad ahí del consejo, entonces tiene que aislar, retirarse rápidamente. Entonces le damos la palabra a nuestro querido concejal Terry. Gracias, Terry, por acompañarnos. Gracias, Carlos Ramón, por la invitación, por estos espacios de reflexión tan importantes y pertinentes en el país, sobre todo en este momento. Un especial saludo a Katy, Aranza y a los compañeros y compañeras del Partido Alianza Verde y del Instituto Nacional Demócrata que pues, nos acompañan. Pues un poco la invitación a hablar que nos hacía Diego sobre ética, sobre el tema de la corrupción, cómo evitar la corrupción en el gobierno, y tal vez no únicamente en el gobierno, sino pues en el Estado, en la sociedad. Yo quisiera hacer algunas pequeñas premisas y desarrollar un poco una idea encaminado hacia un enfoque interespecie, que es el planteamiento que venimos construyendo. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes para evitar que se desenvuelva algún ejercicio de corrupción tiene que ver con poder tener un mayor nivel de control social. Pero para que haya un mayor nivel de control social se requiere un mayor y un mejor nivel de participación. Y si pensamos que una de las formas para que haya mayor y mejor nivel de participación es incrementar la rotación de los cargos de elección popular, pues ello también nos debe llevar a pensar que entonces hay que habilitar espacios, formación para que la gente pues pueda acceder de manera real, efectiva, a cargos de elección popular, y que uno de los elementos que
a mi parecer, y Katy ha hecho un trabajo en eso bastante interesante, se presta para que haya corrupción en las instancias corporadas, es que hayan personas que duren muchos periodos y se amañen en esos lugares. Pero digamos, esta rotación es solo una manera de incrementar y mejorar el nivel de participación, porque finalmente sigue enmarcado en la lógica de la democracia representativa o en los gobiernos representativos. Y creo que ese modelo de organización del Estado y de toma de decisiones es un modelo que también hay que irlo repensando, hay que irlo interpelando. Y por lo tanto, para tener una participación más amplia, pues se requieren procesos de decisión colectivos. Y esos procesos de decisión colectivas pues nos deberían llevar y encaminar hacia un ejercicio que nos acerque a la democracia directa. Porque cuando no desarrollamos una práctica de democracia directa, pues finalmente en los ejercicios de democracia representativa está habiendo una delegación del poder, se delega el poder de decisión en otra persona. Es decir, hay un nivel de renuncia a la soberanía. Y ese poder, esa soberanía, queda en manos de otra persona a la que se le dio, pues en nuestro caso, por 4 años. Y esos 4 años, los mecanismos que hay para hacer control, para ejercer los mecanismos de democracia representativa que hay en la Constitución, pues son bastante pobres en cómo están desarrollados en la normatividad, lo cual nos debe pues, llevar a pensar en fortalecer también esos mecanismos de participación, rescatando el espíritu de la Constitución, donde el poder pueda residir de una manera más fuerte en el pueblo y, digamos, emprender algunas reformas a la ley 75-78 del 2015, la de participación, por ejemplo, para instancias como el Cabildo Abierto. Y entonces, si pensamos en la participación se puede dar digamos, desde la irrupción, como está sucediendo hoy en este contexto y en el último mes y medio en el país, a través del paro, de las movilizaciones de la ciudadanía activa, a través de los puntos de resistencia, pero no es únicamente a través de la irrupción en que se pueden desarrollar ejercicios de participación, también se pueden hacer desde facilitar la escucha. Y la escucha es de gran importancia para disminuir el riesgo de la corrupción. Pues escuchar es reconocer que hay un otro, es ver, es prestar atención a ese otro, a esa otra, que tiene también unas necesidades distintas, y es reconocer esas necesidades distintas, que también pueden ser sueños o intereses distintos. Si escuchamos, si prestamos atención, se podrán tomar decisiones sin concentrar los recursos para solo algunas personas, para solo quienes tienen el poder de decisión. Entonces, escuchar es de gran importancia en un ejercicio que no nos lleve a un escenario de eventual corrupción. De tal forma que, así como debemos evitar concentrar el poder y los recursos derivados de decisiones unilaterales en un pequeño grupo humano, que es lo que, pues, digamos, normalmente conocemos en el ámbito de la política, también nos podemos preguntar y debemos evitar concentrar las decisiones solo para responder a las necesidades e intereses de una sola especie. Como el tiempo es corto, digamos, voy a ir cerrando esta idea que uno pues, podría desarrollarse más y quiero proponerles un ejercicio
de que nos pongamos un poco en las patas de un otro, digamos de una paloma. Pongámonos en las patas de una paloma por un instante. ¿Qué podría pensar una paloma o alguna otra ave al enterarse que los árboles en los cuales suele posarse son derribados? Es decir, ese recurso es concentrado o es llevado a los intereses distintos a los de la paloma. O que alguna fachada de una edificación humana donde se ha visto la posibilidad de anidar por parte de esa paloma es acordonada con alambres de púas. Que el espacio verde donde crecen las gramíneas, de las cuales obtiene alimento natural, es decir, los pastos, las semillas para alimentarse, esa paloma es asfaltada para diseñar un nuevo parqueadero. Se podrían pensar en sendas exclusiones para cada una de las especies producto del diseño antropocéntrico que hemos realizado en las ciudades. Diseño que propicia entablar relaciones especistas. El especismo es aquel prejuicio moral que discrimina por motivo de especie, así como el racismo discrimina por motivos de etnia, es un prejuicio moral que discrimina, o el sexismo por razones de sexo. Entonces, estas relaciones especistas son reforzadas así por la planeación urbanística que ya tiene un diseño y unos niveles de discriminación que son especistas. Pero no tiene por qué ser así. Podemos abordar un enfoque interespecie, unas formas de relacionarnos distintas. Podemos tener una ética interespecie que nos invite a una forma permanente de prestar atención a la otredad, que incluya la otredad más allá de los humanos. Cuando prestemos atención a esas otredades humanas y más allá de las humanas, podemos también interpelarnos sobre la concentración de las decisiones, del poder y de los recursos en unas solas manos, que terminan finalmente constituyéndose en una forma de corrupción. Dejaría ahí, Carlos Ramón. Gracias. Muchas gracias, Terry. De verdad, muy importante este enfoque interespecie de la ética y de la lucha pues, contra la corrupción. Yo quisiera, en este momento, antes de hacer algunos comentarios, ya luego entramos como en un debate sobre el tema, presentar entonces a nuestra querida Arantxa Echaniz. Ella es doctora en empresariales y asesora en temas de ética y buen gobierno en España. Ella es profesora en materias de economía, empresa, ética y comunicaciones, entre otras. Asimismo, es coordinadora del grado en turismo y coordinadora de innovación docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Pertenece al equipo de investigación EDIXP, Desarrollo Social, Economía e Innovación para las Personas. Colabora habitualmente en las tertulias de Radio Popular. Es coordinadora y autora del blog de inteligencia emocional de EITV, Radio Televisión Vasca, y es asesora externa de la Comisión de Ética y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, hoy para hablar de este tema tan importante como es la lucha contra la corrupción, una de las cosas que a mí me llama la atención digamos que siempre he creído que un tema que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, Arantxa, es el asunto del centralismo, de la concentración del poder, y creo que ya en su País Vasco, precisamente eso funciona medianamente bien porque es una región autónoma descentralizada, con equilibrio de poderes, con participación ciudadana. Creo que ahí se dan varios elementos importantes. Entonces, pero bueno, no quiero entrar más en materia, sino escucharte sus planteamientos, Arantxa. Bienvenida.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar esta tarde, noche para mí, con ustedes, y voy a empezar respondiendo a lo que me acaba de comentar Carlos, pero después voy a hacer otra argumentación diferente, ¿vale? Ciertamente yo vivo en una región que es muy peculiar, España está dividido en comunidades autónomas, yo vivo en la comunidad autónoma del País Vasco, que está en el norte de España, tenemos una población en torno a 2 millones de personas y tenemos un alto grado de autogobierno, ¿no? Es decir, tenemos muchas competencias transferidas. Además, yo creo que tenemos también una peculiaridad que hace que no es que no exista, porque existe, ¿no? Que hace más difícil el tema de la corrupción, que es que en el País Vasco no suele haber un partido que gobierna de forma, o sea, en solitario. Aquí normalmente para gobernar pues los partidos se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y entonces en la medida en la que te tienes que poner de acuerdo con otros partidos, pues bueno, pues ahí se reparten más el poder, se reparten más las posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso se suele poner un poco como ejemplo y es algo pues peculiar, ¿no? Algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, pues también pasa en Cataluña, que también, bueno, pues también tienen que gobernar en coalición, etcétera. Entonces yo creo que en nuestras dos regiones nos libramos un poco de esa dicotomía entre los dos partidos mayoritarios. Bueno, ahora ya el espectro se amplía un poco, ¿no? Pero no hay ese movimiento. Entonces yo creo que el hecho de no estar concentrados, bueno, pues dificulta o limita las posibilidades de corrupción, pero no lo hace imposible, que aquí también tenemos muchos casos. A mí en estos minutos que tengo me gustaría hablar pues desde donde yo vivo y desde donde yo soy, ¿no? Yo soy profesora en la Universidad de Deusto desde hace muchos años. En toda mi trayectoria, la materia que más he impartido a lo largo del tiempo es ética cívica y profesional. Esa es una materia que en todos los grados de nuestra universidad está presente, porque nuestra universidad tiene como principio que no queremos solo formar buenos profesionales, sino que queremos formar buenos profesionales buenos. Y por eso introducimos pues, una materia de ética en todas las carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a hablar desde ahí. Estamos hablando de ética, ¿no? Pues yo la primera cosa que suelo decir a mi alumnado en clase es que para actuar correctamente, para actuar éticamente, en primer lugar hay que distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Eso es un paso necesario. O sea, tenemos que hacernos preguntas, tenemos que reflexionar, tenemos que plantearnos las cosas. Pero solo con distinguir entre lo que está bien y lo que está mal no es suficiente, ¿no? Porque hay que elegir lo que está bien, ¿no? Y ahí ya entran otras motivaciones, entran otros elementos, y hay muchas veces que las personas actuamos mal, aun sabiendo que estamos actuando mal, aun sabiendo que se van a derivar de nuestras acciones pues unas consecuencias que no son deseadas, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, pues tenemos que preguntarnos sobre lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que conocer lo que está bien y luego tenemos que elegir lo que está bien, ¿no? Cuando hablamos de ética, además, hay otra dificultad que yo percibo que al alumnado le cuesta mucho entender, que es, claro, cuando hablamos de ética, no hablamos de una ciencia como la física, como la química, como las matemáticas, en las que se da un problema y hay una solución. Se suele decir que la ética es la ciencia de lo que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y es un saber pues, que hay que interpretar, que hay que argumentar y que hay que aplicar en las distintas situaciones. Cuando hablamos de ética, siempre nos movemos en dos niveles, ¿no? Por un lado estaría el nivel objetivo, el nivel de los principios generales, y luego estaría el nivel subjetivo de los sujetos, de las personas, ¿no? Y ahí, en el nivel de las personas, lo único que queda es la conciencia. Y por eso es muy importante educar la conciencia, trabajar la conciencia, formar la conciencia de las personas. Claro, y pueden estar preguntándose, bueno, ¿y a dónde quiere llegar? Pues hombre, yo creo que un primer paso para evitar la corrupción es formar conciencia que vean lo negativo de la corrupción y las consecuencias que tiene la corrupción. Porque el problema de la corrupción no es un problema que se da solo en el ámbito político, aunque quizá las consecuencias son más evidentes y son más llamativas y más dolorosas cuando se da en el ámbito de la política, pero la corrupción se da en todos los ámbitos
en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Además, claro, una cosa que lo primero que tenemos que hacer es, si queremos hablar de corrupción en una empresa, en una universidad, en un país, en una región, en un grupo, bueno, pues lo primero que tenemos que mirar es a las personas que están ahí, ¿no? Al final, en un país, pues la ciudadanía es la que elige a los gobernantes, pero los gobernantes también influyen sobre la ciudadanía. Entonces, al final, unos y otros son reflejo de lo que se vive, ¿no? O sea, no podemos esperar unos gobernantes que sean honestos, que sean honrados, si la ciudadanía tampoco lo es. No podemos esperar que la ciudadanía se comporte bien si ve que sus gobernantes tienen unas actuaciones completamente indeseables o indecorosas, ¿no? Entonces, al final, por eso es muy importante lo de formar la conciencia que estaba comentando, ¿no? Al final tenemos que formar personas que entiendan que la corrupción no es deseable porque va en contra del bien común, porque va en contra del interés general, porque al final es negativo para todas las personas, incluso también para aquellas que puntualmente se pueden ver beneficiadas por esa corrupción, ¿no? Y un siguiente paso que podríamos hacer es preguntarnos, bueno, ¿y qué se entiende por corrupción? Bueno, pues yo cuando doy clases de ética y cuando hablamos de ética profesional en el ámbito de las profesiones, hablamos de corrupción cuando se anteponen los bienes externos a los bienes internos. Es decir, todas las profesiones tienen un bien interno, tienen una razón de ser, tienen algo positivo, valioso, necesario que aportan a la sociedad. Y junto a esos bienes internos que ofrecen las distintas profesiones están los bienes externos. Es decir, a través de cualquier profesión se puede obtener fama, poder, prestigio, dinero. Bueno, pues el problema de la corrupción se da cuando anteponemos esos bienes externos, esa fama, ese poder, ese prestigio, frente al bien interno. Claro, y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el bien interno de la profesión de la política? Bueno, pues podríamos decir, pues igual que el de la medicina lo vemos así en genérico, lo vemos claro, ¿no? Decimos, ¿qué aportan los profesionales de la medicina? Bueno, pues los profesionales de la medicina contribuyen a la salud de la población, tanto de forma preventiva como paliativa, una vez que se dan las enfermedades, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el bien interno de la profesión política? Bueno, pues la profesión política, su bien interno es gestionar lo común y gestionar lo común de manera adecuada y en favor de todas las personas y de toda la población, ¿no? Claro, cuando los profesionales de la política anteponen la fama, el prestigio, el poder frente a esa buena gestión de lo público, de lo común, pues ahí es cuando se está empezando a dar la corrupción, ¿no? Claro, cuando hablamos de la corrupción suele ocurrir una cosa, yo lo veo claramente con mi alumnado, ¿no? Todos identificamos enseguida las corrupciones de otras personas, de otros grupos, de otros colectivos, de otras empresas, pero a veces no nos damos cuenta de las pequeñas corrupciones que cada uno cometemos, ¿no? Y nos estamos corrompiendo, pues eso, cuando estamos anteponiendo los bienes externos, cuando estamos obteniendo cosas también que no debemos, por una vía que no debemos. Y además, normalmente, la corrupción no suele empezar en grandes dimensiones, ¿no? Los corruptos no son, o sea, no roban, no se apropian de millones de un día para otro. Se empiezan con cosas pequeñas, no pasa nada, no hay consecuencias, incluso los que están cerca me tapan y así voy haciendo unas corrupciones cada vez mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que ser muy, muy conscientes, ¿no? Y ya para terminar, una última idea que quería trasladar es, hemos dicho cuál es el bien interno de la profesión política, ¿no? Gestionar de forma adecuada en favor de todas las personas. Podríamos ampliar también a otras especies en atención a lo que nos ha comentado Terry. En definitiva, nunca nos debemos olvidar que quien se dedica a la política, algo que tiene que tener muy presente y que le debe guiar todas sus actuaciones es el servicio, pero el servicio no propio
y de los míos o de los que me interesa, sino el servicio a toda la comunidad, ¿no? A todas las personas, a todos esos otros, ¿no? que existen. Y a mí hay una frase que me suele gustar decir, porque además conecta yo creo que bien con los jóvenes, porque normalmente lo han visto. Hay un momento en las viñetas de Spider-Man en la que cuando él es consciente del poder que tiene, de esos poderes que está desarrollando, él dice, reflexionando, ¿no? Dice, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y a mí eso me gusta siempre señalar y creo que todos y todas nos lo deberíamos grabar a fuego, ¿no? A mayor poder, mayor responsabilidad. Quienes son servidores y servidoras públicas tienen muchísimo más poder y por lo tanto tienen muchísima más responsabilidad, ¿no? Con lo que hacen. Y hasta aquí quiero llegar. Muchas gracias, Arantxa. De verdad, muy importantes planteamientos. Bueno, seguimos entonces con nuestra querida Catherine Jubinao. Ella es periodista, magíster en estudios políticos. Además es becaria del programa de liderazgo de la Universidad de los Andes, activista política y fundadora de la iniciativa de veeduría ciudadana al Congreso de la República, denominada famosamente Trabajen Vagos, investigadora en el enfoque de cultura ciudadana y docente en la Universidad del Norte. 14 años de experiencia en comunicaciones estratégicas y comunicación política y acción cívica en organizaciones públicas, privadas, academia y ONGs. En 2020 fue reseñada como una de las mujeres líderes de opinión en Colombia, según el estudio de panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. Catherine, de verdad, muy complacido de tenerla hoy y muy, sobre todo, expresarle nuestro respeto y admiración por esta faena que tú haces de enfrentar a estos tigres del Congreso de la República. Yo tengo una frustración. Cuando yo estuve representante de la Cámara, cuando fui representante de la Cámara, nosotros nos quedamos con medio capítulo de la participación ciudadana embolsillado, digamos. Se desarrolló una ley, la 134 en aquella época, y no fue posible desarrollar los mecanismos de participación ciudadana. Eso apenas fue un saludo a la bandera, un desarrollo que en aquel momento el Congreso no quería hacer porque era un Congreso anticonstituyente, lo que se eligió después de la Constitución del 91. Creo que tenemos en deuda todo este proceso de participación ciudadana tan importante para el control de la corrupción, precisamente. Entonces, pero bueno, bienvenida, mi querida Catherine, de verdad. Mi admiración, mi respeto, de verdad, y mucho cariño de todos nosotros por ti. Pues mi querido Carlos Ramón, te agradezco infinitamente esas palabras tan generosas. Yo me siento muy honrada de que me hayan invitado a este espacio, al partido, un partido con el que yo arranqué haciendo activismo en 2010 en la campaña de Antanas Mocus y en donde tengo mi corazón y por supuesto muchísimos amigos. Entonces, de verdad que les agradezco haberme tenido en cuenta. Un saludo también a la doctora Arantxa, al concejal Terry, que no sé si sigue, y a todos los que nos ven, por supuesto. Yo, digamos, me identifico mucho con la intervención que acaba de hacer Arantxa en varios conceptos. Yo simplemente quiero quizás dividir mi intervención en 3 mensajes que los voy a dar de una vez. El primero es si la corrupción es un tema, es una discusión o un debate moral, o hay un tema de psicología del comportamiento y de economía del comportamiento biológico que hay que revisar, y si hay un tema de incentivos que hay que revisar. Lo segundo que quiero hablar es justamente entonces de que en un sistema de incentivos como el colombiano, pues tenemos algunos incentivos muy complejos que antes que guardar al servidor público de incurrir en actos corruptos, lo incentivan. Y ya voy a desarrollar sobre eso, y pues ahí yo creo que hay unas reglas de juego dentro del diseño institucional colombiano que definitivamente hay que cambiar si queremos acabar con esta cantidad de incentivos para que los políticos terminen metidos en corrupción. Y el último mensaje, pues, que voy a dar tiene que ver, por supuesto, ya con la participación ciudadana y cómo la variable control social y control político ciudadano puede incidir, digamos, en términos generales, en la lucha contra la corrupción. Entonces, lo primero es
el gran debate y la gran pregunta académica, y es, ¿tenemos que aproximarnos a la corrupción como un fenómeno moral, ¿no? Simplemente de nuestros valores, o aquí hay un tema de psicología del comportamiento que tenemos que revisar más de fondo? Yo diría, para responderlo muy sencillamente, que las dos respuestas son válidas, y las dos respuestas se mezclan todo el tiempo y son fenómenos que interactúan todo el tiempo, porque por un lado, claro que los valores morales que nos inculcan importan, no solamente porque nos los dan los papás en la familia, sino porque en el aprendizaje luego en la vida, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en los espacios laborales, pues allí estamos aprendiendo todo el tiempo, inclusive mucho más que en la casa, y allí es donde terminamos de afianzar esta cantidad de normas pro corrupción. El vivo vive del bobo. Les voy a decir un dicho de mi tierra que tiene una grosería, pero es que lo describe muy bien. Marica el último. En Colombia hay un dicho que dice marica el último, y eso lo que quiere decir es que el último que haga la trampa es el más bobo. O sea, aquí hay que entrar haciendo la trampa, digamos, de primero antes que vengan los demás. Entonces, digamos que todos esos temas son valores al final, son valores culturales, y eso por supuesto, que importa para dar la respuesta de si es posible una democracia sin corrupción o un país sin corrupción. Pero el otro tema es justamente que aquí sí hay un asunto de economía del comportamiento, es decir, cuáles son los incentivos en nuestro set de vivencias cotidianas que nos pueden hacer incurrir más o menos en trampas al sistema, en ilegalidades al sistema. Entonces, paso a ese punto, porque digamos, si bien es cierto que todo el tema cultural en Colombia, y hay dos cosas que quiero resaltar antes de pasar al segundo punto. Aquí hay un asunto cultural que estudia muy bien Antana Mocus, parte de este partido también, y es que culturalmente en Colombia nos influye mucho dos cosas: que nosotros tenemos justificaciones cualesquiera para la ilegalidad. Entonces el colombiano tiene un rasgo cultural en donde siempre justifica la trampa de alguna forma. No es que toca, no es que si no lo hago yo lo hacen los otros primeros, no es que si yo no le evado los impuestos al Estado, igual el Estado se los va a robar, entonces yo para qué voy a pagar impuestos. Entonces el colombiano siempre está justificando la ilegalidad de alguna forma con alguna creencia. Y lo otro que el colombiano justifica todo el tiempo siempre es el uso de la violencia. Entonces tenemos altísimas justificaciones para la ilegalidad y altísimas justificaciones para la violencia, y todo lo queremos resolver a golpes y por las malas, y entonces ahí ya también nos toca hablar de la cultura machista y el macho machote, y el machote que se impone y que se impone por la fuerza, y el más fuerte y el más violento es el más machote. Entonces digamos, ahí por supuesto que tenemos un problema cultural muy grande, pero también tenemos un problema de diseño de las reglas de juego en Colombia. Y quiero poner un par de ejemplos, que son los entes de control. En Colombia, y esto para contárselo a la doctora Arantxa, nosotros tenemos unos inventos aquí exclusivamente colombianos, que son los entes de control. Entonces tenemos una cosa, digamos, en los países normalmente lo que sucede es que a los políticos corruptos pues los condena la Corte Suprema del caso, o sea, el equivalente a una Corte Suprema, que es una alta corte con unos jueces, los investigan, sale una sentencia y los sancionan. En Colombia tenemos las cortes, pero también tenemos estos entuertos que se llaman entes de control, y es como una institucionalidad paralela que también controla. Pero entonces resulta que estas entidades tienen cabezas políticas que elige el Congreso de la República. O sea, los congresistas son los encargados de elegir la cabeza de la Procuraduría, que es a su vez la entidad que investiga a los congresistas disciplinariamente, incluso con poder de destitución y de inhabilidad. Entonces, digamos, ahí uno dice, por más que las familias quisieran educar a sus hijos, digamos, con unos valores correctos, prosociales, o sea, una persona que entra al Congreso de la República y se enfrenta a ese diseño en donde tiene que elegir a su propio juez, pues obviamente ahí ya no vamos a hablar tanto de los valores y de la crianza, sino que hay un tema de incentivos al comportamiento muy fuerte. Si yo soy congresista y tengo investigaciones en la Procuraduría y mañana se elige el procurador, pues muy seguramente yo, por puro incentivo psicológico,
voy a tratar de lograr un buen trato para mí con el procurador que voy a elegir, porque si yo lo voy a elegir y voy a votar por él, muy probablemente le voy a decir, oiga, bueno, yo lo elijo, pero usted, o sea, yo lo ayudo, pero luego usted me ayuda a mí. O sea, yo lo elijo, pero luego usted no me vaya a venir a mí a sancionar. Entonces, ahí hay un tema que la regla de juego es así, el diseño del sistema es así. Y ese tipo de cosas hay que cambiarlas si nosotros de verdad queremos dar una lucha contra la corrupción más efectiva. Los congresistas también eligen magistrados de las altas cortes, los congresistas eligen al defensor del pueblo, es decir, los congresistas eligen al contralor, que es otro invento también de aquí, que es también una institución paralela que entonces revisa solamente las finanzas. Entonces tenemos una cantidad de instituciones diseñadas que hay duplicidad entre ellas en funciones, y de nuevo la forma de elegir a las cabezas de estas entidades pues está muy mal. O sea, ya por ahí arrancamos muy mal. Entonces aquí sí hay un tema que hay que cambiar algunas reglas de juego, pero entonces ahí nos vamos a la pregunta del millón, y es ¿cómo hacemos para que el Congreso se autorreforme? Porque obviamente ellos van a tener un incentivo de no cambiar las reglas porque son las reglas que les favorecen. Después ahí empieza toda la discusión de siempre, que si Colombia no vota bien y no renueva el Congreso, entonces aquí no hay nada que hacer. Y más o menos es verdad. Entonces, con esto simplemente paso al último mensaje, al tercero, y es, ¿qué podemos hacer entre los ciudadanos? O sea, tenemos un tema de valores y cultura, tenemos un tema de errores en el diseño institucional. ¿Qué hacemos los ciudadanos entonces? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos vamos del país? ¿O qué hacemos? Pues yo pienso que pues lo que hay que hacer es un poco interiorizar la Constitución, es lo primero que hay que hacer, porque la mayoría de colombianos no hemos leído nunca la Constitución y no tenemos ni idea cuáles son los derechos y deberes que la Carta nos impone. Entonces, lo primero es que los colombianos tenemos que conocer la Constitución y sobre todo entender que ahí también se nos imponen unos deberes. Y dentro de esos deberes está vigilar a las autoridades políticas. Y pues aquí, digamos, sí hay una disrupción muy grande con las redes sociales. Algunos dicen que las redes sociales son la disrupción política del siglo. O sea, que esto es lo que realmente ha cambiado el tablero en las democracias del mundo. Claro, la gente con las redes sociales, pues ya, digamos, se perdió esa verticalidad en la comunicación, que la comunicación antes venía desde los gobernantes hacia abajo, o lo cogían los medios y desde los medios hacia abajo, y la gente era una masa pasiva que simplemente recibía un discurso hegemónico. Eso, las redes sociales cambiaron por completo esa dinámica al punto que la agenda setting, que es quizás la teoría que más impera en la comunicación en el mundo, eso se invirtió. O sea, la agenda setting, estamos viendo en vivo y en directo cómo se está invirtiendo esa teoría, digamos, tradicional. Ahorita no es un consejo de redacción el que le pone la agenda a la gente. Allá unos señores que se reúnen a las 9 de la mañana y dicen, hoy los temas del país van a ser estos, estos y estos, como era antes. Ahora, a las 6 de la mañana, ya las redes sociales le pusieron la agenda a los medios. O sea, las mismas redes sociales, la misma gente dice, este es el tema que nos importa hoy, esta es la tendencia de hoy, queremos hablar sobre esto, estamos indignados sobre esto. Entonces, digamos que las redes sociales y toda esta ruptura o disrupción en la dinámica comunicativa entre los ciudadanos y las instituciones, pues ha venido también con la posibilidad de que los ciudadanos se puedan conectar y coordinar a un clic. Entonces, los ciudadanos que están interesados en defender X causa o en criticar la reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno, en un solo día en Facebook se pueden unir 100 grupos con el mismo interés. En un día, en 2 horas, la gente arma a través de Facebook marchas en 2 horas, arma cacerolazos en 20 minutos. Entonces, esto no solamente le ha permitido a la gente organizarse, coordinarse, politizarse y elevar conciencia, sino que también le ha permitido a la gente asumir el rol de veedor, de fiscalizador y de denunciante. Entonces, ahora tenemos a una cantidad de ciudadanos con intereses de hacer veeduría y control social, algunos muy talentosos, con unos dotes comunicativos, pues por supuesto, estos ciudadanos se vuelven los influenciadores. Entonces, estos ciudadanos empiezan a ganar un espacio cada vez mayor, empiezan a ganar una visibilidad cada vez mayor, empiezan a instalar también un discurso desde la ciudadanía, de nueva ciudadanía, de una ciudadanía despierta, de una ciudadanía que ya no tolera la injusticia, de una ciudadanía que está cada vez menos dispuesta a callar, que quiere participar y que quiere incidir. Entonces ahí, y con la ayuda de las redes sociales, comienzan a tejerse una cantidad de iniciativas desde la sociedad civil
que no tienen otro objetivo más que vigilar a las autoridades políticas como nos lo dice la Constitución. Entonces nosotros desde Trabaja en Vagos pues hemos hecho exactamente eso. Dijimos, estamos aburridos, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía? Nos habíamos, digamos, llevábamos estudiando algún tiempo que quizás el poder público que más necesitaba veeduría para el contexto colombiano era el Congreso. Hay muy pocas veedurías para el Congreso. Y dijimos, apostémosle por aquí, armamos el tema con amigos activistas, todos poniendo, digamos, esto es puro voluntariado con las uñas, los ahorros de todos, o sea, esto es bien difícil, pero ha sido muy bonito porque a punta de esfuerzos de nosotros mismos, ahí vamos, hemos logrado visibilizar algunos problemas del Congreso de la República, hemos incluso logrado algunas cosas importantes, como ya sabemos que algunos congresistas de los que tenemos denunciados no se van a lanzar en 2022, ya se sienten absolutamente quemados y chamuscados, no se van a lanzar. Entonces, se van logrando cositas de a poco, pero sobre todo y lo más importante es que la ciudadanía se viene empoderando con un discurso de veeduría, la gente se está empezando a creer el cuento de que los jefes de la democracia somos nosotros. O sea, esa creencia cultural de que el patrón es el político, el doctor, y que hay que corretearlo con el tinto y la maleta, no señor. Aquí los que tienen que estar detrás de los ciudadanos son los políticos sirviéndoles a sus intereses. Y yo sí creo que, por ejemplo, el paro y toda la movilización que hemos visto en los últimos mes y medio en Colombia es un síntoma de esa nueva ciudadanía, o sea, de esa nueva sociedad civil que está dispuesta a movilizarse aún a pesar de arriesgar su vida, que está dispuesta a hablar duro, que quiere una comunicación horizontal con sus gobernantes y que ya no están dispuestos a tolerar el país tradicional que siempre hemos visto y que siempre hemos tenido. Entonces yo pienso que ese es el gran aporte de las veedurías y del control social, lograr que la transformación empiece desde los ciudadanos, porque como bien lo decía Arantxa, mientras que los ciudadanos no nos transformemos como sociedad civil, vamos a seguir produciendo la misma clase de políticos. Pero el día que la ciudadanía se empodera y empieza una transformación de abajo hacia arriba, muy probablemente lo que vamos a ver es que cada vez más vamos a tener mejores candidatos y cada vez más vamos a tener mejor gente tomando en las posiciones de poder, tomando las decisiones por todos nosotros. Entonces yo pienso que el control social es el camino, sin duda, para las transformaciones, digamos, de mediano y largo plazo. Y creo que aún a pesar del caos que vemos en Colombia, estamos avanzando en eso. Entonces nosotros desde la veeduría Trabaja en Vagos estamos muy optimistas, aún a pesar de los problemas, y pues creemos que entre más ciudadanos estemos en esta dinámica, vamos a poder mejorar la política y vamos a poder disminuir los niveles de corrupción. Muchas gracias, Catherine. De verdad, muy interesante. Bueno, yo para continuar, mire, estos minutos que nos quedan, yo quisiera hacer una pregunta a Arantxa. Desde su perspectiva, a mí me llama mucho la atención lo que sucede en Perú. Una señora, la hija de un expresidente condenado por delitos, por crímenes, una señora que está en la Corte Suprema de Justicia, también acusada de múltiples delitos, que no puede salir del país, que la fiscalía ordena que la capturen, y la gente vota por ella. ¿Qué está pasando? Digamos, porque la mitad de la población vota por ella y como que no le importa que esa señora sea una corrupta. O sea, ese es un fenómeno que no me explico, digamos, desde esa perspectiva. ¿Tú qué piensas? Abre el micrófono, Arantxa. Voy a responder engarzando un poco con lo que ha presentado Catherine, ¿no? Yo, según le oí hablar, decía, ciertamente la solución es la sociedad civil, la movilización, etcétera. Pero hay una fuerza importante que a veces no le prestamos la suficiente atención y que yo creo que puede explicar un poco la pregunta que tú hacías, ¿no? Carlos, que es todo el tema de los algoritmos. Ciertamente las redes son muy potentes, tienen mucha fuerza, pueden conseguir aunar intereses, movilizar a la gente en poco tiempo, pero los algoritmos, que están además movidos, manejados por intereses económicos, están ahí detrás y nos muestran la información que confirma nuestras opiniones, nos muestra solo una parte de las verdades, y entonces yo creo que eso explica en parte por qué siguen saliendo y se siguen votando a personas que son, pero no solo lo de Perú, lo de
pues esta familia que tiene historial de corrupción, ¿no? Está pasando en toda Europa con todos los movimientos muy a la derecha que tienen unos planteamientos que son, vamos, o sea, antisociedad total y van en contra de todas las conquistas que hemos hecho a lo largo de tantos años, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Pues porque al final a esas personas, cuando abren una página web, cuando abren una red social, etcétera, les sale solo una parte de la información. Claro, y es aquella que cuestiona, claro, es que hay sospechas de que las elecciones hayan sido claras, hay sospechas de no sé qué, o sea, es que si no, no hay otra explicación, ¿no? Pues porque al final, claro, como solo ves una parte, y luego también que yo creo que hay intereses por polarizar las sociedades, ¿no? Entonces, en la medida en la que polarizas y es nosotros contra los otros, pues dices, claro, es que eso bueno que puedan tener los otros nunca lo vamos a entender. Esos trapos sucios que nos están sacando los otros es que son los otros, ¿no? Entonces, yo por ahí lo explico, ¿no? Por el tema de los algoritmos y que vemos solo una parte o nos muestra solo una parte de la realidad, etcétera. Y luego también porque hay intereses en polarizar y cuanto más polarizada esté una sociedad, más manipulable es y más manejable es y más posible es que se repitan, o sea, que se den esos fenómenos, ¿no? Como el que acabas de comentar, Carlos. Es mi opinión. No sé qué pensarás, Catherine. Catherine, un poco en el mismo sentido, porque aquí tenemos un fenómeno igualito con Uribe, ¿no? Si no hay el tipo más acusado en este país de todas cosas, cuanta responsabilidad, crímenes de Estado, parapolítica, narcotráfico, corrupción, todo. Y aún así, mucha gente sigue creyendo en un personaje de estos. Ese es un tema bastante complejo. Pero yo quisiera antes de eso preguntarle a Catherine, además de eso, y es lo siguiente, a mí me parece que en la arquitectura del poder, además, es necesario plantear un cambio en el régimen. Yo sí creo que necesitamos un régimen político con un sistema de pesos y contrapesos que sea real. Y no lo que tenemos hoy, una presidencia que es capaz de comprar o cooptar, como queramos llamarlo, a los órganos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a todos sus órganos de control, pero además de eso, por esa vía política y medio politiquera y de corrupción, también son capaces incluso de cooptar órganos, cortes importantes como la Corte Suprema, la Corte Constitucional y pues y lo han intentado con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que se eligen autónomamente. La Corte Constitucional, porque la elige el Congreso, por supuesto, tienen la capacidad de hacerlo. Pero me parece que ahí hay un elemento fundamental en la arquitectura del poder que tú hablabas, que es importante profundizar. Yo he visto democracias, la mayoría de las democracias que funcionan en el mundo, ahora mismo son un modelo, son las europeas, sobre todo las del norte, que tienen equilibrio de poderes, que tienen un régimen más o menos federal, de autonomía de las regiones y unos órganos de control y unas cortes que funcionan. Yo creo que ahí en Colombia nos está fallando eso, por eso la corrupción está llegando a los límites intolerables. Los índices o las empresas que se dedican a medir los índices de corrupción a veces nos han puesto en el primero y segundo lugar de los países más corruptos del mundo. Y la misma Contraloría en Colombia prácticamente lo ha planteado, esa cifra no la damos nosotros, la oposición, sino la da en las mismas cifras oficiales. 50 billones al año se calcula que está la cifra de la corrupción en Colombia, eso es inmensamente grande. Es decir, eso es casi el 20% del presupuesto nacional, digamos. Entonces, estamos hablando de unas cifras inmensas y por eso yo quisiera, digamos, que en este tema de la lucha contra la corrupción, además de los mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, también planteáramos propuestas de fondo en la arquitectura del poder, como lo dice Catherine. Entonces, tiene la palabra Catherine para ir terminando ya esta partecita y este foro, por favor. Pone el micrófono. Oiga, uno puede hacer 20 lives de estos al día y siempre se le olvida el micrófono.
Mi querido Carlos Ramón, yo pienso que Colombia definitivamente necesita una reforma a los entes de control. Yo no sé si incluso proponer de una vez que hay que acabar con algunos. Alguna gente lo siente muy agresivo, pero por lo menos en el caso de la Procuraduría, yo sí creo que esa entidad sobra por completo. Es que todas las actividades misionales de la Procuraduría están repartidas en otras entidades. Entonces, realmente uno no ve ninguna justificación para que esa entidad siga existiendo, más que simplemente es un entuerto burocrático que tiene casi 5.000 cargos para repartir entre la clase política. Uno no le ve mucha más explicación a esa entidad porque existe. La pregunta es, ¿qué Congreso necesita Colombia para que sean capaces de adelantar una reforma a los entes de control? Porque, de nuevo, aquí el problema es que los entes de control están diseñados para que sean parte del alimento clientelar de los congresistas. Entonces, naturalmente el Congreso no lo va a querer reformar. Hay que renovar de forma muy importante el Congreso. Yo pienso, Carlos Ramón, que, o por lo menos nosotros desde la veeduría del Congreso defendemos la tesis de que el verdadero cambio en Colombia va a empezar cuando se logren renovar las fuerzas políticas del Congreso, independiente del presidente que sea. Puede llegar el presidente de arriba, de abajo, a la izquierda, a la derecha, bonito, feo, gordo, flaco. Si tenemos un Congreso con unas fuerzas políticas equilibradas, no estoy diciendo que todo el Congreso tenga que ser mayoritariamente las fuerzas que hoy son oposición, pero uno sí espera que el Congreso tenga unas fuerzas políticas más equilibradas que refleje mucho mejor, digamos, la polarización actual del país. El país se supone que está dividido mitad y mitad, una mitad que es un poco más conservadora, tradicional, y una mitad que quiere cambios de fondo estructurales, una mitad más liberal. Entonces, uno ojalá espera que el Congreso 2022 refleje de una manera más proporcional ese país para que ese Congreso pues, pueda adelantar esta reforma. Yo pienso que sin una reforma a los entes de control, Carlos Ramón, la lucha contra la corrupción está coja, porque es que buena parte de la corrupción nace de los entes de control, sobre todo los territoriales que se eligen, así como tenemos el problema de que el Congreso elige a la procuradora, en las ciudades tenemos a los consejos eligiendo al contralor y eligiendo una cantidad de cosas que tienen el mismo problema. Son los funcionarios que luego los tienen que investigar. Entonces, si no cambiamos eso, esta lucha está coja. Pero para poder cambiar eso, pues toca renovar el Congreso. Realmente no veo cómo mucho más eso pueda pasar. Hay que renovar el Congreso, renovarlo en serio. Pero hay que empezar por algo. Mire, yo creo en un fenómeno que sucedió en Bogotá que me parece que cambió mucho el mapa político, y es desde un alcalde como Antanas Mockus, que no le dio juego al clientelismo y la corrupción. Antes los dos partidos tradicionales se retroalimentaban a través de la corrupción, liberales y conservadores. Llegó un alcalde como Antanas Mockus y sencillamente dijo, no señor, aquí no le reparto puestos a los políticos, no le reparto contratos a los políticos, aquí todo es transparente. Y con eso, en la siguiente elección, prácticamente se acabaron esos partidos tradicionales y emergieron otras formas de participación democrática. En Bucaramanga acaba de suceder algo similar con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández se dedicó a combatir la corrupción en Bucaramanga, fue elegido alcalde y prácticamente ese viejo consejo de Bucaramanga, que era un consejo de liberales, de partidos tradicionales de derecha, pues quedó elegido en buena parte con gente nueva, digamos, por lo menos la mitad. Yo creo que si llegamos a la presidencia de la República en 2022 y el presidente tiene ese propósito de neutralizar la corrupción, porque es que tú sabes, Catherine, tú que estudias el Congreso, en el Ministerio de Hacienda cada parlamentario tiene allá una libretica donde le van anotando, a ver, este votó a favor, no votó, si votó a favor, tan 2.000, 3.000, 5.000 millones más en cupos de contratos y negocios. Eso funciona así. Así. Y no votó, entonces no hay, le vamos quitando la cuota. Eso funciona así. Así. Con los parlamentarios de los partidos tradicionales, que son los partidos típicamente corruptos que han manejado este poder en Colombia. Entonces yo sí creo que, para no ser tan pesimista, yo creo que si logramos poner un presidente con la voluntad de combatir la corrupción y el clientelismo de verdad, podríamos iniciar
esa transformación importante. Entonces yo quiero cerrar con esto. Le doy la palabra nuevamente a Arantxa y a Catherine para que hagan un minutico de despedida de este foro, y de verdad muy, muy agradecido con ustedes. Arantxa. Me ha parecido muy interesante todo el debate que hemos tenido. Hay otra cosa de la que no hemos hablado que yo creo que también influye en el tema de la corrupción, y es lo que socialmente entendemos por éxito, ¿no? Porque mientras no cambiemos qué entendemos por éxito, qué es éxito social, probablemente la corrupción seguirá, ¿no? Porque si el éxito social se mide en prestigio, en dinero, en posesiones que uno tiene, pues esos son los incentivos que decía Catherine para que el sistema se mantenga, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que revisar también muchos hábitos muy arraigados, pero no solo eso, o sea, tenemos que revisar cosas también como el consumo, como nuestros planteamientos, cómo dedicamos nuestro tiempo, cómo criamos, bueno, pues a nuestros hijos y a nuestras hijas. O sea, hay muchas cosas implicadas en toda esta transformación, ¿no? Y como siempre se suele decir, pues aquí tiene que haber mucho de educación, ¿no? De educación a la ciudadanía en lo que significa ser, pues, buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, ¿no? Y qué significa contribuir, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, ahora sí la intervención final de Catherine, por favor. Pues yo me voy a adherir a esta reflexión de Arantxa, porque es que acaba de dar, o sea, para mí, en la pepa de todo el asunto. Digamos, la encuesta mundial de valores, la de Inglehart, tienen muy bien medido cómo las sociedades, digamos, seculares se han movido a unos valores sobre el éxito, sobre lo que es el imaginario de lo que queremos ser cuando grandes, sobre lo que queremos lograr. Estas sociedades seculares se han movido a unos imaginarios mucho más de ser exitoso es viajar, ser exitoso es estudiar, ser exitoso es compartir, ser exitoso, digamos, unos valores más de humanidad. En las sociedades no tan secularizadas, lo que muestra Inglehart es que el concepto de éxito es cuántas casas tengo, cuántos carros tengo, cuánta plata tengo, si yo me he visto con esta ropa, si yo demuestro esto. Entonces, por supuesto que ahí tenemos un problema, porque si el éxito o el imaginario de éxito es cuánta riqueza material puedes acumular, entonces vamos a tener que en un país pobre como Colombia, pues el incentivo incluso para hacer política no es ni siquiera trabajar en política, es hacer plata. Es que muchos cuando se meten en la política dicen, bueno, aquí yo voy, mejor dicho, esta va a ser la forma en cómo me voy a conseguir mi mansión, mi apartamento en Madrid, mis 5 carros, etcétera, etcétera. Voy aquí a deslumbrar a todo el mundo y soy el político poderoso. Entonces, lastimosamente en Colombia calificamos en sociedad en vía de desarrollo y de hecho en esa materia bastante subdesarrollada. O sea, aquí de verdad que la concepción de éxito todavía está absolutamente atada a asuntos materiales y no tanto espirituales o de desarrollo humano. Entonces yo sí creo que eso es algo que hay que cambiar la relación la relación directa entre estatus político y estatus económico. Esa asociación en Colombia se tiene que romper. El estatus político no debe significar estatus económico. De hecho, es todo lo contrario. El político es una persona que no debería ser, por ejemplo, un empresario, que no debería ser una persona que anda con el chip de cómo hace negocios, trayendo a sus empresas. No, porque pues un empresario que llega al Congreso, pues claramente llega es con la intención de favorecer a su empresa y su sector. Entonces, ojalá que podamos transitar cada vez más a una noción de éxito más de desarrollo humano, de estos valores post-seculares, de sociedades post-seculares, en donde el éxito se mide de otras formas y en donde vivir plenamente se concibe de otra manera. Aquí, pues lastimosamente todavía tenemos el político que llega con las 50 camionetas, los 50 guardaespaldas, es una cosa ostentosa, es una cosa vulgar,
Entonces, de acuerdo con Arantxa, ese es un imaginario que si queremos empezar desde la raíz en Colombia a luchar contra la corrupción, habría que empezar ahí. ¿Cuáles son los valores de éxito para nuestra sociedad y qué es una persona exitosa? Entonces, muy seguramente, pues ahí hay todo por hacer y desde las veedurías también. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Con esto estamos dando por terminado. No sé si nuestra amiga del Instituto Nacional Demócrata nos hizo ahí el resumen gráfico para terminar con ello. Luzaida, Juliana es. Sí, Juliana Serrano, entonces nos da las conclusiones de este foro, de las ideas principales que dieron nuestros invitados. Sí, en este momento estoy compartiendo pantalla. Deme un segundito. Ella es una, mejor dicho, súper veloz gráfica. Vamos a ver cuántas ideas doy. ¡Ay, qué lindo! Un momentico que creo que se está viendo. Ok, ya. Listo. Sí, todavía está en construcción, pero bueno, los elementos centrales de esta conversación se empezó hablando un poco acerca de la participación como un mecanismo para disminuir la corrupción, desde espacios de escucha que permitan la inclusión de diferentes voces, desde el reconocimiento de la otredad también pensándolo en términos de especies, y donde se redistribuye esos espacios de decisión colectiva, porque uno de los elementos que más apuntaban es que la concentración del poder es lo que hace que se pueda dar toda esta corrupción. Y entonces estaba la pregunta de cómo podemos disminuir la corrupción. Por un lado nos decían que educar la conciencia desde un enfoque ético, la gente preguntarse sobre lo que está bien y lo que está mal, entendiendo que la corrupción es anteponer los bienes internos a los externos, y también que la corrupción es algo que trasciende lo político y se puede ver en todos los ámbitos de la vida. Se habló también de la veeduría y control social. Una ciudadanía empoderada y cada vez más política pues permite reducir la corrupción, de cómo las redes sociales han permitido también la veeduría, pero también tienen otra cara, que es crear estas burbujas de información que muchas veces lo que hacen es confirmar estas posiciones que van en contra de la democracia. Y también se habló del diseño institucional, que está hecho un poco para generar incentivos a la corrupción. Entonces, como un rediseño de estos organismos es importante, y también un equilibrio de las fuerzas políticas del gobierno. En este espacio en blanco va a ir las ideas relacionadas con las nociones de éxito que más adelante incluiré. ¡Está divino! Bueno, extraordinario. Por favor, me lo pasa cuando esté listo. Es toda una artista. Muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Muy amables. Gracias. Y con esto terminamos. Gracias. A ustedes muchas gracias. Un placer, Arantxa. Y gracias. Un placer. Hasta luego, Arantxa. Hasta luego, Catherine. Muy bien, chao. Chao, nos vemos. Chao, Luzaida y todos. A mí tengo aquí un problema, y es que trato de mover el cursor de mi portátil y este dedo como que no sé, no se me mueve. Me tocó llamar a alguien para que me ayudara.